Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy traemos algo muy especial. ¿Por qué? Muchas personas, atento con esto, porque hay algo que ya me agarró que es mucha intriga. Por favor, tenés que ver un video de Emily Galaby, la tenés que conocer porque queremos ver tu reacción. Y yo digo, bueno, venga, pásenme la situación. Me pasaron el video, el minuto, dicen que la está rompiendo en TikTok, yo no vi todavía. Pero aparentemente se trata de música folclórica venezolana. La primera vez creo que vamos a traer un artista venezolano a este canal, así que welcome. Y sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos. Va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito. Busco refugio en otro amorcito. Mi gabancita sigue tu empeño. Ok, qué nasal. Qué bruto, yo también un poco no. Es muy estridente en el sonido, pero se siente como ese tipo de voces con mucha raíz. No sé cómo explicarte. Vieron que hay canciones o estilos que yo a veces pienso y digo que va un poco en contra de lo que yo siento, pero que hay que nacer para cantar ese tipo de canciones. Me pasa un poco con el tango, me pasa un poco con el folclore argentino, que es el que más conozco claramente, pero siento que eso se empata un poco en todos los países. O sea, cada país en su situación folclórica tiene un estilo de voz y formatos que hay que cumplir y timbres muy característicos. Y tengo la sensación de que esta voz es una voz de ese tipo. Esto parece un guayabo eterno, más que un infierno, esto es un capricho y como vivo de su recuerdo. ¡Qué vibrato! Tercera menor. Guarda, que está muy cerca de la octava 5. Eso es a ver, no es que sea un mérito esto de cantar agudo, que ustedes saben que para mí no lo es para nada. Un cantante no se mide por cuán agudo canta ni cuán grave, pero me atrapa mucho el estilo y cómo llega hasta ese agudo. El dolor es sabrosito. Va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito. Busco refugio en otro amorcito. Mi camoncito sigue tu empeño. Esto parece un guayabo eterno, más que un infierno, esto es un capricho y como vivo de su recuerdo. ¿Qué? ¡No! No, es que no, es que, espere, no, un momento, necesito un algo, por favor, deme un mate, algo. Va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito. Busco refugio en otro amorcito. Mi camoncito sigue tu empeño. Esto parece un guayabo eterno, más que un infierno, ¡no, qué hermoso! vivo de su recuerdo. El dolor es sabrosito. No, tengo mucha... ¡Ay, chicos, qué lindo! ¿Qué es esto? ¡La disonancia! No, por favor, y los musicazos, No. Es el dolor. No, ¿viste? El nivel de lo agudo. Y como si nada. Tengo que decir una cosa que es un poco el objetivo de este canal, que es que puedan entender lo difícil que es afinar lo que está haciendo esta chica. Porque encima, a ver, vamos a dibujarlo un poquitito en lo que es la situación acá, visual, muchas notas de lapso de tiempo muy cortitas, ¿sí? Esas son las figuras rítmicas, ¿no? Taca, 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 taca. Lo vamos a hacer así, tiqui, 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 muy cortitas. Y a su vez, de lo rápido, de lo rítmico, altura. Taca, 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 taca. Es ir, venir, un electrocardiograma musical. Es tremendo lo que estoy diciendo, pero es así. Y el abordaje de cada nota. Las notas están abordadas de diferentes maneras. Hay momentos donde directamente ni busca la nota, que buscar la nota se dice, ¿viste? Cuando estás, por ejemplo, no sé, acá. Ay, no, mi agudo. Y te tenés que ir acá. Y haces. Como que la vas a buscar con un portamentito, como una cosa. Bueno, o con una apoyatura. Y la encontrás así. No, es directo, clavado, pum, pam, ahí. Y por otros momentos hace portamentos. Y es mucha información, chicos. Es muchísima información. Y lo afinado que está esto. Lo afinado que está esto es de una complejidad alta. Recuerden que la complejidad muchas veces no es tanto por ay, qué agudo que canto, qué grave que canto, sino es con las notas que vos tenés, cómo las ordenás. ¿Qué haces con todo eso que vos tenés? Ahí se ve lo complejo. Porque para mí, y para cualquier persona que canta o es profesor o lo que sea, no hay nada más fácil que hacer una nota recontra aguda y sostenerla. Es súper simple. El tema es cómo te vas de esa nota y cómo llegás a esa nota. Ahí se ve la complejidad y cuánto sabe cada uno. Esta chica tiene una agilidad que yo no te puedo explicar. Y aparte, cómo modula muy bien. Al nivel de que se le entiende todo lo que está diciendo. El fraseo es espectacular. Va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito. Busco refugio en otro amorcito. Mi camoncito sigue tu empeño. Esto parece un guayabo eterno, más que un infierno, esto es un capricho y como vivo de su recuerdo. El dolor es sabrosito. No. Chicos,
Lo instrumental. Muy abajo. No. ¡No! Disonancia y... Ay, ¿eso qué es? ¿Un dosillo? ¿Un tresillo? ¿Qué corno es eso? Es que es mucha data, es mucha información. Acá, celebrando el arte, o sea, me parece maravilloso lo que están haciendo. El growl. Aparte se siente que le sale de adentro, o sea, se siente que es como... Que no es algo fabricado, algo que no lo tenía y lo trabajó, ponele, ¿me entendés? O que lo tuvo que fabricar ella en clases. Sino que es algo, es como de verdad, ¿me entendés? Es súper de adentro. Ay, Gabán, Gabancito, yo también sufrí bastante cuando perdí mi amorcito. Sí, hay notas que yo siento que esto también, a ver, con mil disculpas de la situación folcloril de Venezuela, pero sí hay notas que yo noto que están un poquito como corridas, pero tienen que ver con esto. Yo creo que es como una licencia que tiene la música folclórica de cada país. Que acá se puede abrir la polémica de decir, no, pero tiene que estar afinado. Bueno, pero hay cosas que se entienden cuando sabes del folclore, ¿entendés? Sí, técnicamente está mal que una nota esté desafinada, un poco corrida. Yo creo que es por el vibrato también y por la energía, pero siento que el folclore tiene ciertas licencias, ¿entendés? Podrán disentir, y es verdad, porque yo sé que lo que estoy diciendo no está bien técnicamente, pero es un poco lo que va más por lo personal de cada uno. Yo siento que el folclore tiene un poco eso, hasta como un recitativo, ¿viste? Esas canciones, por ejemplo, pasa mucho en el tango, de que es como un recitado, partes del tango, otras partes más cantadas. Y en la parte del recitado, si bien son notas que se tienen que cumplir, o sea, vos vas hablando y cuando hablas tenés notas, pero adentro del contexto se te puede ir una notita con intención, porque también cumple, porque rompe con el contexto tonal. Pero hay un debate muy largo, chicos, no importa. Por la vasta inmensidad del llano que ha florecido, viene cruzando un gabán con rumbo desconocido. En su vuelo triste y leve va despertando caminos. Va despertando caminos cruzando la soledad del horizonte perdido. Son muy chiquitos todos. Otro se le ha ido. Ay, Gabán. No, me hace feliz. Me hace muy feliz. Son así. Ay, Gabancito, yo también sufrí bastante cuando perdí mi amorcito. No. No, es que me hace muy feliz. Por favor, gente de Venezuela, me hace muy feliz esta situación. Aparte los chicos que son todos, esto de intentar mantener vivo el folclore de su país con gente joven, que acá por suerte está pasando mucho también en Argentina, lo empato todo el tiempo porque realmente no sé del folclore de Venezuela, sé del mío. Pero por ser folclore tiene similitudes generacionales y de estilos, porque al fin y al cabo también en Latinoamérica tenemos como... Nuestro folclore también es algo de muchos países distintos, ¿entendés? O sea, en todos los países de Latinoamérica pasa eso. Pero me voy con esta sensación de celebración de que en Venezuela esté pasando esto. Que haya gente joven queriendo resaltar y revivir en cierto punto, porque nunca muere, el folclore. Y que lo traigan al mainstream y salga en TikTok y se haga recontra viral y todo eso. A mí me fascina y soy fan de esas cosas. Estallado. Con los cánticos de esta mujer quedé estallado. La dificultad, chicos, bueno, no me puedo decir 300 cosas. Gracias. Si les gustan este tipo de videos se pueden suscribir a este canal. Activen la campanita, pónganle me gusta por favor. Suscríbanse, que lo andamos necesitando bastante. Y ahora sí, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.